Hoy nos vamos a meter de lleno en el pensamiento de una de las mentes más lúcidas del siglo XX, Hannah Arendt, y en su análisis del totalitarismo. Vamos a intentar entender con ella una forma de dominación que, la verdad, cambió las reglas del juego para siempre. Y todo arranca con una pregunta que parece sencilla, pero no lo es. ¿Por qué el nazismo o el estalinismo no fueron simplemente dictaduras muy bestias? Arendt tenía claro que no, que aquello era otra cosa, algo radicalmente nuevo que nunca antes se había visto en la historia. Para seguir su razonamiento, nuestro recorrido va a tener 3 paradas. Primero, veremos qué tenía de nuevo el totalitarismo. Después, nos asomaremos a cómo su lógica busca, literalmente, destruir lo que nos hace humanos. Y por último, exploraremos la respuesta que propone Arendt. Venga, pues empezamos por el principio. Y aquí Arendt insiste en algo que es, fundamental. No podemos confundir totalitarismo con tiranía. Son dos cosas distintas. El totalitarismo fue una ruptura, un monstruo completamente nuevo. A ver, ¿cuál es la diferencia clave? Pensemos en una tiranía clásica. El tirano quiere todo el poder, reprime a quien se le opone, pero por lo general la vida social sigue más o menos su curso. El totalitarismo, eso es otra liga. Su ambición es total. No quiere solo gobernar, quiere demoler la realidad y construir una nueva desde cero, y de paso transformar la propia naturaleza humana. Y la herramienta para hacer esto es la ideología. Pero ojo, para Arendt la ideología no es un simple conjunto de ideas. Es más bien como una especie de lógica de hierro, una máquina de pensar que coge una única idea, la lucha de razas, la lucha de clases, y a partir de ahí lo explica absolutamente todo. Se vuelve un sistema cerrado que ya no necesita mirar a la realidad para nada. Y esta lógica se presenta como si fuera una ciencia, ¿no? Es lo que Arendt llama las leyes del movimiento. Lo fascinante y terrible es que estos regímenes no decían hacemos esto porque nos da la gana. No, ellos se veían a sí mismos como meros instrumentos de una fuerza superior e imparable. El nazismo solo ayudaba a la ley de la naturaleza y el estalinismo le daba un empujoncito a la ley de la historia. Si la ideología es el mapa, el terror es el motor que mueve el vehículo. Pero aquí viene la clave del análisis de Arendt. El terror no es una herramienta que se usa para asustar a la gente y ya. No, el terror se convierte en la esencia del sistema. Es la propia ley en movimiento, arrasando con todo lo que se ponga por delante. Esta frase de Arendt es que te deja helado. Lo que nos dice es que llega un punto en que el terror ya no necesita excusas. Da igual que ya no quede oposición. La máquina del terror sigue funcionando por pura inercia, porque su objetivo final no es eliminar enemigos, sino hacer que esa supuesta ley natural o histórica se cumpla, pase lo que pase. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más espeluznantes, el enemigo objetivo. En un régimen así, da igual lo que hagas, lo que pienses o si eres leal o no. Eres un enemigo no por tus actos, sino por ser quien eres, por pertenecer a un grupo, una raza, una clase social, que la ideología ya ha condenado de antemano. El simple hecho de existir te convierte en culpable. Bien, hemos visto la lógica de la máquina. Ahora vamos a la segunda parte, a ver cómo esa máquina afecta a las personas de carne y hueso. ¿Cómo se consigue que la gente entre en este juego macabro? Arendt va a analizar la soledad, las masas y la propia naturaleza del mal. Para entenderlo, Arendt hace una distinción que es brutal, la diferencia entre aislamiento y soledad. Una tiranía te aísla, te quita el espacio público, te impide actuar políticamente, pero todavía te queda un refugio, tu vida privada. El totalitarismo va mucho más allá, dinamita también ese refugio, genera soledad, que es la terrible experiencia de sentir que no perteneces al mundo, que estás de más. Y es en ese caldo de cultivo de la soledad, de sentirse superfluo, donde puede aparecer lo que Arendt llamó el mal radical. Un tipo de mal que no se hace por odio, ni por envidia, ni por ningún motivo que podamos entender. Es un mal cuyo único objetivo es demostrar que los seres humanos son prescindibles, que se les puede hacer desaparecer como si nunca hubieran existido. El laboratorio donde esto se llevó a su máxima expresión fueron los campos de concentración. Arendt lo describe como una especie de cadena de montaje para deshumanizar. Primero, te matan como ciudadano, te quitan todos tus derechos. Después, matan a tu persona moral. Te ponen en situaciones en las que elegir entre el bien y el mal es imposible. Y por último, destruyen tu individualidad. Te convierten en un número, en parte de una masa anónima. Ahora, la pregunta del millón. ¿Quién hace funcionar esta maquinaria de muerte? ¿Qué tipo de persona se encarga de esto? Esa pregunta llevó a Arendt a Jerusalén para cubrir el juicio a Adolf Eichmann, el burócrata que organizó la logística de gran parte del Holocausto. Y lo que Arendt encontró allí la dejó perpleja. No vio a un monstruo, a un villano de película. Vio a un hombre mediocre,
un funcionario gris obsesionado con hacer bien su trabajo y cumplir órdenes. Su conclusión fue demoledora. El rasgo principal de Eichmann era, sencillamente, una profunda incapacidad para pensar, para pararse a reflexionar sobre lo que estaba haciendo. Y de ahí sale su concepto más famoso, y también el más incomprendido: la banalidad del mal. La idea de que las mayores atrocidades de la historia pueden ser cometidas no por fanáticos o sádicos, sino por gente normal y corriente que renuncia a su capacidad de pensar, de juzgar por sí misma. Gente que simplemente obedece. Y al hacerlo, se convierte en cómplice. El panorama es bastante oscuro, sí, pero Arendt no se queda en el lamento. Y aquí entramos en la tercera parte, la de la respuesta. Si el veneno es la soledad y la ausencia de pensamiento, el antídoto tiene que ser justo lo contrario, la acción conjunta y la reflexión. Arendt dice que los humanos tenemos 3 actividades fundamentales: la labor, para sobrevivir; el trabajo, para construir el mundo; y la acción. Y la acción es la más importante de todas, políticamente hablando. Es nuestra capacidad de juntarnos con otros, hablar, debatir y empezar algo completamente nuevo. Es ahí donde revelamos quiénes somos. Y esto nos lleva a una distinción crucial. Poder y violencia no son lo mismo, de hecho, son opuestos. El poder de verdad para Arendt no sale de la punta de un fusil. El poder nace cuando la gente se pone de acuerdo y actúa en común. La violencia, en cambio, es lo que usas cuando ya no tienes poder. Por eso un régimen totalitario no es superpoderoso. En realidad, es un desierto de poder, un vacío llenado con violencia bruta. Vale, ¿y de dónde sacamos la fuerza para actuar y crear algo nuevo? Arendt tiene una respuesta preciosa: de la natalidad. Cada bebé que nace es para ella un pequeño milagro. La llegada de alguien nuevo es la prueba de que el mundo puede empezar otra vez, de que nada está escrito. Es el argumento definitivo contra cualquier ideología que diga que la historia ya tiene un final decidido. Por tanto, la vacuna contra el totalitarismo no es una fórmula secreta. Es algo tan antiguo y tan exigente como la ciudadanía activa. Significa participar, hacernos responsables de nuestro mundo común y, sobre todo, atrevernos a usar nuestra cabeza para juzgar por nosotros mismos. En resumen, hemos visto que el totalitarismo es un tipo de mal completamente nuevo, que usa la ideología y el terror para hacer que las personas se sientan prescindibles, que funciona gracias a la banalidad del mal, a esa gente que prefiere no pensar, y que la única defensa que tenemos es nuestra capacidad de crear poder actuando juntos, la promesa de un nuevo comienzo que cada persona trae al mundo. Y todo este viaje por el pensamiento de Arendt nos deja con una pregunta final, que sigue tan viva hoy como en su época. Ella nos avisó: las condiciones que hicieron posible el totalitarismo no se han esfumado. Así que la pregunta nos rebota a cada cual. En nuestra sociedad, en nuestro día a día, ¿qué significa hoy actuar y pensar para no convertirnos, ni siquiera un poco, en cómplices?